Comenzamos en una prisión de hombres, donde los reclusos están haciendo ejercicio. Poco después, suena una alarma que indica a todos los reclusos que regresen a sus celdas. Un recluso ha chantajeado a Sam, un guardia de la prisión, para que le entregue contrabando. Amenazó con delatar a Sam si no cumplía, advirtiéndole que terminaría en la misma prisión y estaría bajo su control. Sintiéndose amenazado, Sam ataca al recluso, pero recibe una fuerte paliza que le deja un corte en la cara. Más tarde, lo llevan al médico para que le revisen por una posible conmoción cerebral y le pongan puntos. Cuando Tim y otros guardias le preguntan qué pasó, Sam miente, diciendo que el recluso le había estado dando problemas desde hacía un tiempo. Afirma que solo le pidió al recluso que volviera a su celda, pero el recluso respondió con un «oblígame». Sam dice que se lo pidió de nuevo, y como el recluso no obedeció, lo empujó. Entonces, el recluso lo agarró y le dio un cabezazo. En defensa propia, Sam golpeó al recluso con una macana. Para su seguridad frente a otros reclusos, se acuerda que Sam será transferido a la torre. Unos días después, vemos a Sam en el tejado. Nota una actividad sospechosa en el patio, y usa el telescopio de la prisión para ver más de cerca. Estalla una pelea entre los reclusos, lo que lleva a Sam a presionar la alarma de emergencia. Los guardias recogen su gas lacrimógeno y se posicionan a lo largo del tejado. Mientras la pelea continúa, varios reclusos son alcanzados por el gas lacrimógeno. Como la pelea persiste, los guardias disparan tiros de advertencia, haciendo que los reclusos se tiren al suelo. Pero entonces, Sam ve a dos reclusos atacando a un recluso negro y accidentalmente le dispara al recluso negro. Los guardias, completamente equipados, entran en el patio y comienzan a atar a los reclusos, uno por uno. Mientras tanto, Sam, todavía en el tejado, se da cuenta de su error. El alcaide Mills, junto con los guardias Ed Simmons y Tim, discuten el tiroteo. Tim defiende a Sam. El alcaide Mills de Ed y Tim, y ordena un confinamiento total. Seguimos a Sam después de su traslado a la prisión de mujeres. Mientras se hace a un lado para dejar pasar a las reclusas, estas le hacen movimientos insinuantes, algunas incluso sujetándose el pecho y sugiriendo que necesitan ser cacheadas. La reclusa Cherry se fija en Sam mientras entra al aula. Mariam McCluskey se da cuenta de la interacción demasiado amistosa entre Sam y Cherry y exige saber quién envió a Sam a la prisión de mujeres. Él explica que fue por su propia protección después de un incidente en la prisión de hombres. Mariam le advierte que las reclusas no son diferentes de los reclusos y que intentarán usarlo. Durante su clase sobre evolución humana, Cherry usa un espejo para observar a Sam, que está de pie al fondo del aula. En la sala de descanso, los guardias discuten las diferencias entre la prisión de máxima seguridad para hombres y la prisión de mujeres. Sam comenta en broma que hoy se sintió como unas vacaciones, en comparación con la prisión de hombres, que él compara con una jungla. Otros guardias le advierten que espere a ver qué pasa después de que acuesten a las mujeres. Le dicen que las reclusas llorarán, contarán historias falsas para llamar su atención y se quejarán de que los guardias las observan mientras se cambian. Le explican los peligros únicos de la prisión de mujeres y le aconsejan a Sam que actúe como un robot, siguiendo todas las reglas al pie de la letra. A la hora de dormir, proceden a cerrar cada celda una por una, hasta descubrir a una reclusa con un teléfono confiscado. Luego, se le ordena a Sam que cierre la siguiente celda, donde se encuentra con Cherry, quien finge estar leyendo una revista. Al hablar con ella, le pregunta si está bien. Ella responde positivamente. Él solicita que se cierre la celda de Cherry y continúa con sus deberes. Al día siguiente, Sam está de pie junto a la puerta del aula, mientras pasan las reclusas. Una reclusa empuja intencionadamente a Cherry contra él. Ella le agarra la chaqueta y le dice, «Te veo esta noche». Una guardia le dice que se ponga las pilas, o si no, esas mujeres se aprovecharán de su desesperación. Esa misma noche, mientras Sam ordena a las reclusas que apaguen las luces de sus literas, se acerca a la celda de Cherry y la descubre expuesta. Sam se ve profundamente afectado por sus emociones, mientras continúa mirándola fijamente. Sin que ellos lo sepan, todo está siendo grabado por una cámara. Al día siguiente, él está en la sala de control, cuando Cherry comienza a comportarse de manera extraña. Cuando él se acerca, ella finge un dolor en el costado para que la lleven a la enfermería, pero en el camino, arrastra a Sam debajo de la escalera, un lugar sin vigilancia de cámaras, y que al parecer, es un sitio popular para encuentros. Sam intenta resistirse durante apenas 5 segundos, pero sucumbe rápidamente, como si demostrara que es totalmente inepto para el puesto. Después de eso, discuten sobre Uganda. Luego, Cherry actúa como una mantis religiosa, apuñala a Sam varias veces en el cuello, y luego grita pidiendo ayuda,
haciendo parecer que él la atacó y ella se defendió. Después sale arrastrándose de debajo de la escalera, gritando por ayuda, aparentemente intentando hacer creer que sobrevivió a un ataque del guardia y que el haberlo matado estuvo justificado. Lo que podemos decir es que la ingenuidad y la falta de experiencia de Sam lo hicieron vulnerable ante las reclusas, quienes a menudo son veteranas y están insensibilizadas a la violencia. Antes de despedirnos, quiero pedirles un favor muy especial. Estamos increíblemente cerca de alcanzar nuestra primera gran meta, los 1000 suscriptores. Cada suscripción en este momento cuenta muchísimo y nos acerca a ese sueño. Si te gustó este resumen y quieres ver más contenido como este, te agradecería de corazón que te suscribas para ayudarnos a llegar. No olvides dejar tu like y activar la campanita. Muchísimas gracias por tu apoyo y hasta la próxima.